¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué? Que querías escuchar a Jiménez de los Santos. Anda, chaval, pero tú, ¿a dónde estás? ¿Pero qué tal? ¿Dónde te has metido? A ver, si le has dado Hispania Cicloturismo y quieres ver a Jiménez de los Santos. Es que la gente está flipada, ¿eh? La gente, ¿cómo anda? Madre mía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, mis queridos cicloturistas, que andáis por ahí por el mundo, pedaleando, rodando, llevando vuestra carga y disfrutando del paisaje que os rodea, de la ciudad que visitáis, de todo eso que nos lleva a nosotros y nos acomete a estos audios que estáis escuchando. En esta, vuestra casa, la casa de los radio cicloturistas, es decir, Hispania Cicloturismo en radio. Si queréis, también en YouTube. Y si queréis también en todas las plataformas que han comprado esta gente que tienen mogollón, Spotify, en fin, lo que se os ocurra. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que teoría del cicloturismo 1.1. En concordancia al capítulo anterior que hablamos del miedo, de cómo romper el miedo, de cómo batir el miedo, de cómo aplastar el miedo, de cómo dejar el miedo a un lado, de cómo enfrentarse al miedo, de cómo ser valientes y saber realmente a qué sí tenemos que tener miedo, a un accidente en el coche, a un accidente tal, eso, ahí sí, a lo demás no, lo demás es una tontería. Hoy vamos a hablar de qué es el cicloturismo. El cicloturismo es una actividad muy compleja, muy difícil de acotar, de decir, el cicloturismo es solamente esto. Pero sí podemos decir una frase que sería, digamos, la fórmula con la cual podríamos cerrar todo. El cicloturismo es viajar con vuestra bicicleta. Y da igual si vais en vuestra bicicleta a la ciudad, a bajar por la ciudad y andar por la ciudad. Da igual si os cogéis la bicicleta y os vais a una montaña y hacéis una acampada y bajáis al día siguiente, como que si cogéis vuestra bicicleta, empezáis a pedalear dirección oeste y después de 1 año y medio volvéis a aparecer por el otro lado de la ciudad donde os habéis marchado. Es decir, la vuelta al mundo. Aquí podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Pero realmente, mucho más allá de qué es esa situación, en el vídeo anterior os hablaba de los miedos, porque venciendo el miedo es como se disfruta del viaje. Y disfrutar del viaje es el elemento o el pilar más importante en esto del cicloturismo. No se trata de digamos, hostigarse, de obligarse uno mismo a cumplir el plan que tiene uno en la mano. No, se trata de disfrutar. Y por tanto, el vencer los miedos absurdos os da la ventaja de poder disfrutar. Y es lo más importante de vuestro viaje. Pero no es lo único. En el viaje hay que tener en cuenta algunos factores que vamos a ir más o menos hablando sobre ellos durante todo este audio y que espero ser suficientemente conciso para vosotros para que podáis entenderlo. El viaje, lo más importante del viaje, ¿qué es? ¿Es vuestro equipo? Pues no, es el viaje. El viaje en sí es lo más importante, en cómo discurra y que sea de la mejor forma para nosotros. Que no se vuelva una carrera, que no se nos vuelva un trabajo, pero que tampoco se nos vuelva una flojera en la que quedemos, digamos, abandonemos esa idea, esa planificación. Por tanto, lo más importante no es todo el equipo que lleváis, porque si planificáis de llevar vuestra bicicleta modelo tal, vuestras alforjas modelo tal, vuestra tienda modelo tal, y tenéis todo el equipo más caro que os habéis gastado, yo que sé, pues no sé, 5.000 euros en todo, y resulta ser que el viaje no es lo más importante para vosotros, sino solamente tener el equipo, pues mal asunto, colega. Y es evidente que junto con esto tenéis que pensar también de que es necesario en el viaje que nos van a ocurrir circunstancias. Vamos a tener revés. Vamos a enfrentarnos a situaciones que tenemos que enfrentarnos a ellas y que tenemos que ser resolutivos. Y va desde aprender mecánica hasta problemas y conflictos, por ejemplo, con algún policía de migración burocrático que nos quiera, digamos de alguna manera, pues robar para entrar en ese país, por ejemplo. Pues esas situaciones son importantes que tengáis previo conocimiento de ellas. Es decir, que tengáis en vuestra mente más o menos salidas o soluciones a esos conflictos. El tema de la mecánica es muy fácil, es aprender de mecánica.
¿Qué es lo más habitual en una mecánica? Hemos hablado de ellas, son esas 6 fallas mecánicas habituales, que nada más que la cadena, los pedales, los pinchazos, que es lo que más hay, lo que más abunda, y todo lo demás. Y con el tema de burocracia es, si yo he planificado mi viaje suficientemente bien, no tendría por qué tener un problema con respecto a entrar en esa ciudad. Si tengo un visado donde ya lo he solicitado, que ya lo tengo, que simplemente tienen que llegar allí y confirmar mis datos, que yo soy de esa persona, en fin, lo básico que suele hacerse en cualquier punto de migración, no tendríamos por qué tener problema. Y aquí viene el punto siguiente. ¿Por qué no voy a tener un problema en ese viaje? Porque me he planificado, me he informado, conozco cómo navegar y he aprendido algún elemento básico del idioma por donde voy a discurrir. Es decir, planificar el viaje es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que detallar aquellas cosas que necesitamos o queremos hacer durante el viaje. No solamente es el hecho de la logística de cómo llegar a ese sitio o cómo regresar de ese sitio o cómo discurrir por toda nuestra ruta hasta el punto donde vamos a llegar, que es importantísimo, pero también están otros elementos que son importantes. Por ejemplo, qué punto natural quiero conocer, qué población interesante hay en esa zona para descubrir, dónde hay un punto de policía en caso que me haga necesidad de tener que poner una denuncia por algún robo, dónde está el hospital más cercano, si hay ambulatorios cerca para yo poder acceder a ellos en caso que tenga pues una herida menor, vamos a decirlo de esa manera. Pues esa planificación, esa información es lo que nos va a ayudar a navegar por nuestra ruta de manera más eficiente. Y en el tema de la navegación tenemos también que conocer si esa ruta del día de hoy tiene sentido noroeste, tiene sentido este, tiene sentido norte, sur, porque esas circunstancias que estamos hablando en esa posición en el mapa nos va a ayudar a interpretar cuando estemos en la bicicleta si estamos yendo en el sentido correcto de nuestra marcha. Indistintamente, evidentemente las carreteras no van solamente en ese sentido, pero si la mayor parte de nuestro recorrido está discurriendo en el sentido noroeste, quiere decir que sí estamos saliendo de Madrid y estamos yendo a Barcelona, por ejemplo. Y eso es importante. Y lo otro es el idioma. El idioma es importante porque, bueno, en mi caso yo soy gallego. Yo si llego a Galicia y alguien me dice cualquier palabra o cualquier situación en gallego, la entiendo. Y comprendo que aquellos que no sois de Galicia, pues no podéis entenderlo. Lo mismo me pasa cuando voy a Cataluña, o cuando voy a Euskadi, o cuando paso a Francia, o cuando estuve en Alemania, o cuando he estado, incluso que se nota mucho más, en Suiza, que pasa del italiano al alemán, del alemán al francés y del francés pues al romaneo, que es mucho más complicado. Entonces, evidentemente, eso tengo que planificarlo con anterioridad. Por lo menos tener un vocabulario básico en el que yo pueda pedir cosas. Por ejemplo, comida, dormir, herida, policía. Ese tipo de cosas son palabras básicas que necesitáis para vuestro viaje. Pero no es lo único. Si, por ejemplo, os pasa una cosa menor, tenéis que por lo menos conocer algo de primeros auxilios básicos, cómo aplicar un torniquete, cómo curar una herida, cómo hacer pues, una situación básica. Y tenéis que tener un kit de primeros auxilios para, digamos, de alguna manera ayudaros a solventar esos problemas. Porque podéis tener una caída tonta donde os raspáis la pierna y tenéis un problema con la pierna. Yo qué sé, tenéis una sobrecarga muscular, pero por lo menos saber cómo sacar esa sobrecarga muscular. Tenéis un problema de que os duele un tendón, pues saber cómo resolver el tema del tendón. Es decir, es importante, porque cuidarse en esas situaciones es importante para que es lo que hablamos, para poder disfrutar de vuestro viaje. Y eso es un pilar, porque una emergencia es un extremo que nos puede ocurrir, pero si nosotros hemos previsto todo esto, es más factible que no lleguemos justo a ese punto, al punto que no queremos, a una emergencia, a tener un problema, a que nos rompa una pierna, que nos caigamos por un precipicio, por una zona complicada y que bueno, que tengamos contracturas difíciles, heridas o un accidente, digamos, grave. Pues eso es importante que tengamos cuenta. Planificar, informarnos es una manera de aprender que nuestro viaje es importante, pero solamente disfrutando. Si no disfrutamos, mal asunto, colegas. Muy, muy malo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa
y continuaremos en la segunda parte que viene más adelante, siguiendo el orden de lo que estamos hablando en este momento. Así que pasamos a hablar de una información importante y ya volvemos. Si quieres escucharnos, nos puedes escuchar en YouTube, nos puedes ver en Spotify, nos puedes ver donde te dé la gana. Lo que tienes que hacer es poner en internet busca a Julio, busca a Pepiño, busca a Xuliño do Forno. Pero no, así no me tienes que buscar. ¿Cómo me vas a buscar? Pues nada más y nada menos que pones Hispania Cicloturismo en YouTube y te van a aparecer 200 vídeos que tengo ahí. Y puedes aprender mogollón de cosas. Y ya sabes, venga, ¿qué espera, chaval? Pero tú, ¿qué estás esperando? Si es que esto es facilísimo, esto no es cosa, esto es pim pam pum y ya está. Ostras, que viene el tío, venga, que me callo, vengo, hasta ahora, Bien, continuando con el audio que estamos planteando hoy, ya hemos hablado de los aspectos anteriores, que es importante. Sobre todo este último que hablé, el tema de la emergencia, es muy importante. Pero también hay algo. Algunos de vosotros estáis escuchando estos audios y digamos que tenéis interés en esto, tenéis idea de cómo empezar esto. Pues es importante, como lo he planteado en unos otros audios, no lo digo nuevamente para aquellos que no lo habéis escuchado, es de plantearos de hacer un viaje pequeño de 3 días, sin mucho equipo, con lo más básico que podáis tener, y ver si realmente eso os gusta, un viaje de 3 días o un viaje de 2, como vosotros queráis. Pero, digamos, tantear si de verdad tenéis interés en hacer viajes en bicicleta, porque para ello necesitáis algo: orden y paciencia. Y no todo el mundo tiene estas dos cualidades. El orden ayuda a, si uno ha planificado, uno ha tenido toda la información, uno aprende cómo hacer las cosas y tiene más o menos consecución de todos los objetivos, pues seguramente puede alcanzar el objetivo. Pero si no tienes paciencia, amigo, esto va por suelo. La paciencia es un elemento muy importante. Paciencia porque vas a encontrarte con un pinchazo. Paciencia porque puede ser que en el medio de la ruta te empiece a llover a cántaros y tengas que meterte debajo de la cabina de una parada de autobús esperando que escampe. Eso se llama tener paciencia. Paciencia por las circunstancias, paciencia por uno mismo. Si tienes una contractura en una pierna, pues vas a tener que parar y descansar un ratito para dejarla descansar un poco la pierna, aunque tú pienses que tu cuerpo o que tú todavía tienes fuerza suficiente para que ese día hayas hecho 100 kilómetros. Pues no siempre se puede, Entonces, eso es importante. El orden y la paciencia para organizarse, tanto en vuestro equipo, de cómo lo vas a colocar, de vuestra ruta, de cómo la vas a organizar, y la paciencia de ir cumpliendo vuestros objetivos, porque esto es como la vida misma, es paso a paso para lograr el objetivo final, que es alcanzar la meta, desarrollar toda vuestra ruta cicloturista de manera calmada, de manera sosegada y que no tengáis ninguna circunstancia que vaya en contra de vosotros. Otro elemento que es muy importante es el tema del presupuesto de viaje. Y aquí, compañeros, hay que tener mucho cuidadito, porque depende del coste que os vaya a tener, vuestra ruta os va a gustar más o menos. Si os pasáis el presupuesto, no os va a gustar nada. Si os falta dinero, ahí estaréis bastante fastidiados. Y sobre todo, tener dinero de emergencia por cualquier circunstancia. Por lo que hablamos en la parte anterior, si quiero un médico y el médico no es público sino que es privado y tienes que pagar por él, si ocurre alguna situación, una eventualidad que es una emergencia, como que se te rompa, por ejemplo, el eje del pedalier y tengas que reponer uno nuevo en una ciudad y te va a costar dinero reponer esa pieza, o reponer una rueda, o reponer una cadena. Ese tipo de situaciones que son imprevistos, tenéis que tenerlo en una parte de vuestro presupuesto, pero sería un presupuesto de emergencias. Un presupuesto que si no lo utilizáis, quiere decir que no habéis tenido emergencia y que ese dinero vuelve otra vez a vuestro bolsillo, con lo cual es lo más importante. Y sobre todo, que olviden la parte anterior. Si tenéis una emergencia, que vuestra familia y amigos sepáis en todo momento por dónde vais, en dónde estáis andando, cuál es vuestra marcha, por dónde estáis discurriendo, cómo os va, si os va bien o os va mal, si estáis contentos o no. Pues toda esa situación vuestros familiares tienen que saberlo. ¿Que no tenéis familiares? Pues vuestros amigos. ¿Que no tenéis amigos? Pues quien sea, pero alguien tiene que saberlo. Y por último, ¿quién es o qué es el protagonista junto con nosotros de todo este viaje? Pues evidentemente la bicicleta. Y la bicicleta, señores, no hay
un único elemento o no hay una sola marca o no hay un solo modelo para hacer cicloturismo. Hay quien ha hecho la vuelta al mundo en monociclo, por ejemplo, lo podéis buscar en internet, Unicycle, así como suena, Unicycle, Ed de Eduardo, ¿vale? Ed, Unicycle, y vais a ver a Ed, que es un tío inglés, que ha dado la vuelta al mundo en un monociclo. ¿Que queréis hacerlo en una bici plegable? Adelante. ¿Que queréis hacerlo en una bici del año 1800 que tiene una rueda grande detrás y una pequeña detrás y cuando os deis la hostia 1,5 metros que está echada arriba no os importa? Pues adelante. La bicicleta es importante que os guste a vosotros, que os sentáis cómodo en ella y sobre todo que sea la mejor de todas de las que podáis disponer. Y esto no va en cuestión de presupuesto, va en cuestión de lo que vosotros podáis llevar. Yo anduve y andaré en bicicletas de las más baratas que hay en el mercado para demostraros a vosotros que con cualquiera lo podéis hacer. Yo no utilizo bicicletas caras, yo utilizo la bicicleta más barata del mercado, del modelo distinto. He tenido mountain bikes, he tenido bicicletas de cicloturismo, he tenido plegables y en este momento estoy utilizando la más barata de carretera. Así que se puede hacer con cualquiera. Otro punto importante que tenéis que tomar en cuenta es líquido, alimentación y limpieza. Beber es lo más importante, pero sobre todo alimentarse bien. Si os falta alimento, no vais a poder rendir. Si os sobra alimento, os vais a poner muy lentos. Tenéis que comer sano, conforme a lo que necesitáis vuestro cuerpo, y bien, no pasta con tomate y salchichas. Y por eso hago tanto hincapié en mi canal y os he puesto 50 recetas cicloturistas para que, por favor, no cometáis el error de haceros una hamburguesa en el medio del monte, o de comeros unos perritos calientes en el monte, o de comeros una pizza en el monte. Que no es que esté mal, que algún día lo podéis hacer, pero no todos los días, porque eso os hace daño. Comidas preparadas hacen daño. Y quiero que os cuidáis, igual que el líquido, y sobre todo limpieza, que estamos en el medio del monte, que hay bichos por ahí por todos lados, que os pueden comer, bacterias, hay de todo por ahí por el monte, así que hay que tener cuidadito, así que cuidado, hay que limpiarse bien cuando terminamos el día. Si puede ser que estéis llegando a una casa rural, pues os pegáis una ducha. Que no tenéis que vais por el monte, que vais por libre, pues hay unas duchas muy prácticas que son unas bolsas, la llenáis en la fuente, cuando llegáis al sitio la ponéis en el árbol y a bañarse y ya está. Pero no me seáis unos puerquillos. Más que nada es por vosotros, es por vuestra salud, más que nada. Y un último punto que vamos a hablar es el clima, cómo preverlo, el tráfico, las leyes de tránsito o de tráfico, ¿vale? Y los coches. Este último punto, el más importante de todos los demás. El clima es importante. El clima va a determinar si nuestra ruta cicloturista va a ser agradable o no. Ahora bien, sí, hay quien le gusta la lluvia y estará contento. Hay quien le guste la nieve y estará feliz. Hay quien no. Y eso va a gusto de cada uno. Pero prever qué va a pasar y prever qué ropa vais a llevar para salir es muy importante. Siempre hago hincapié de esto muchas veces, no una, muchas veces, porque creo que es algo muy importante que muchos no hacen. En cuanto a las leyes de tráfico, ya sabéis que tenéis que andar con todos vuestros elementos. No podéis dejar nada al azar. Así que por favor os ruego que no cometáis el error de iros por ahí sin vuestro casco, vuestros guantes. Si hay un carril bici, utilizarlo, no vayáis por el medio de la calzada, respetar las señales, usar las luces y los reflectantes, señalizar vuestros movimientos y vuestros giros con las manos, ¿vale? Y nada de música, con cascos en los oídos, nada de eso. Y a recordar que vuestra velocidad máxima son 45 km por hora. Lo demás, mira, ya no me interesa mucho y será lo que sea, ¿vale? Entonces, recordar que el cicloturismo es utilizar vuestra bicicleta para viajar. Pero lo más importante es disfrutar. Y lo que quiero es que os animéis, que salgáis ahí fuera y que disfrutéis de eso, de lo que queréis hacer, de vivir esa experiencia que es lo más importante. Porque aquí en Hispania Cicloturismo lo único que queremos y queremos compartir es el respeto por la naturaleza, el respeto por vivir y sobre todo
el derecho a disfrutar, que es lo más importante que tenemos todos. Por eso es el libre albedrío y por eso es la capacidad del ser humano de alcanzar y de romper vuestras barreras. Y el primera es el miedo, pero la siguiente es disfrutar. Así que ahí os veo y espero veros muy pronto. Así que nada, pedales y ruedas, ¿para qué te quiero? Pues nada, bueno, siento mucho por esto se ha acabado por el día de hoy. Así como lo he dicho, hasta luego, pero no sin deciros que si queréis la semana que viene nos volvemos a ver, que todas las semanas por aquí, en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo sitio, y ya sabéis, si tenéis ganas de pedalear, salir fuera, que el mundo los espera. Si tenéis ganas de escucharme, solamente poner esto, Radio Hispania Cicloturismo, en Anchor, en Spotify, en la plataforma que me estáis escuchando, porque va en todas las que tienen ellos. Así que ya sabéis, os esperamos la semana que viene aquí en Hispania Cicloturismo, y si queréis decirnos algo, alguna idea, una propuesta que queréis, algo lo que se os dé la gana que queréis que hablemos, vais a Facebook, me lo decís, vais al YouTube y me lo decís, vais al Tumblr y me lo decís. Y si no, pues nada, no, te espero verte la semana que viene, que tampoco la cosa es como para que nos peleemos, que tampoco la cosa es para tanto. ¡Hala!